que le está grabando. Sí, Muy sí, amable. sí. Ya, gracias. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, para más o menos para ir repitiendo y resumiendo lo que estaba explicando, recordemos nuestra vista, cómo va. Todo nuestro rango visual vendría a ser el campo visual de la perspectiva. Y cuando nos referimos a objetos, nos estamos refiriendo, vuelvo repito, a figuras. Nace de un D, una dimensión, como puede ser un punto. Después nace el 2D, que ya este punto como que se estuviera repitiendo y forma otra figura. En este caso puede ser un cuadrado, un triángulo, cualquier figura plana que nosotros conozcamos. Y después nace el 3D, tres dimensiones. En este caso se toma la profundidad como otra dimensión. Y así se puede representar diferentes figuras, no sé, puede ser un vaso, ¿correcto? Que tiene forma cilíndrica, ¿correcto? Está en tres dimensiones, ¿correcto? Y así puede usted ir representando. Imaginemos que yo le digo, ¿cómo está la vista desde arriba de este vaso? Ah, sería solamente un círculo, ¿correcto? Y así uno tiene que irse imaginando las diferentes perspectivas de los diferentes elementos o cuerpos, ¿correcto? Vamos a analizar los siguientes ejemplos. Miren, primer ejemplo, nos dicen, en la figura se tiene una sucesión de cubos. La pregunta es, ¿cuántas áreas del cubo 4 están en contacto con los demás cubos? O sea, acá tenemos, cada cubo está numerado. Uno, cubo 2, cubo 3. Debajo del cubo 2 tenemos el cubo 4 y debajo del 1 tenemos el cubo 5. Todo está enumerado sucesivamente. O sea, acá uno dice, tiene una numeración sucesiva. 4 y acá tenemos el cubo 6 y el cubo 7, ¿correcto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas áreas del cubo 4 están en contacto con los demás cubos? Entonces, yo tengo que identificar dónde está el cubo 4. Aquí lo identifiqué. Aquí está el cubo 4. Debajo del cubo 2, ¿correcto? Entonces, este cubo 4 me dicen en cuántas áreas está en contacto con los demás cubos. Entonces, yo tengo que imaginarme, debajo del cubo 4, del cubo 2, perdón, está el cubo 4. Este cubo 4, con qué caras o con qué cubos está en contacto? ¿Con qué áreas o caras se lo puede decir? Está en contacto este cubo 4. Entonces tú pones a pensar, desde la cara de arriba, obviamente se entiende que está en contacto con el cubo 2. Entonces acá tengo un primer cubo que está en contacto con el cubo 2. ¿Qué otro más cubo está en contacto? Ah, con el cubo 3. Está junto. Esta cara está en contacto con el cubo 3. ¿Qué otro cubo está en contacto? Ah, el cubo 5 de atrás, ¿verdad? Se entiende que está pegado, está junto. El cubo 5 también está en contacto con el cubo 4. Y por último tenemos el cubo 7. ¿Se dan cuenta aquí? El cubo 7 está que lo tapa el cubo 4. Entonces quiere decir que aquí esta cara está en contacto con el cubo 7. Eso quiere decir que acá tendría uno, 2, 3, 4 cubos que están en contacto con el cubo 4. ¿Correcto? Entonces aquí la respuesta sería la opción B. Recuerden que en los cubos siempre va a tener, ¿cuántas caras? 6 caras, ¿verdad? Todo cubo va a tener 6 caras. Los cuatro caras laterales y la cara de arriba y la cara de abajo. Recuerden, todo cubo tiene 6 caras. En este caso, de estas 6 caras, el cubo 4 está en contacto con 4 caras. Con el cubo 2, 3, 5 y 7. ¿Correcto? Y se entiende que hay dos caras que están libres. Que sería la cara que está en el lado izquierdo del cubo 4 y la cara que está por debajo del cubo 4. Son las dos caras que están libres. Esas dos caras son las que completan las 6 caras del cubo 4. ¿Correcto? Por favor, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Recuerden, miren, aquí yo lo dibujé, obviamente, que lo más correcto, ya cuando vayan ustedes resolviendo, tienen que ustedes imaginarse esta situación. Ustedes van viendo, cubo 3 rápido, cubo 5, el cubo 2 de arriba. Veo, donde abajo no hay ningún apoyo. Entonces ustedes tienen que ir rápidamente identificando con qué cara estaría en contacto cada uno de ellos. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos dicen misma figura, pero cambia la pregunta. ¿Cuántas áreas o caras? Lo mismo. ¿Cuántas caras del cubo 5? Entonces yo tengo que identificar el cubo 5. Recuerden, anteriormente acá tenía el cubo 4, acá estaría el cubo 5. Entonces, el cubo 5 está debajo del
cubo 1. A uno me dirá, profe, pero ¿cómo sabe? Porque recuerden que estos cubos están enumerados sucesivamente. O sea, del 1 sigue el 2, 3 que sigue el 4, acá sigue el 5, el 6, el 7. Tienen que estar enumerados sucesivamente. No es que están de manera aleatoria, ¿correcto? No, están todos colocados de manera sucesiva. Entonces acá, como aquí tengo el cubo 5, me concentro en el cubo 5 y respondo a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Este cubo 5, ¿con cuántos cubos está en contacto? Entonces, miren, me doy cuenta, el cubo 5 está que soporta al cubo 1. Eso quiere decir que está apoyado sobre una cara. Entonces, el cubo está apoyado también con el cubo 1. O sea, acá tengo identificado un primer cubo, el cubo 1. Después, ¿con qué otro cubo está en contacto? Con el cubo 4, ¿verdad? Está apoyado sobre esta cara. Está junto con el cubo 4. ¿Correcto? ¿Con qué otro cubo está en contacto? Con el cubo 6. Con el cubo justamente con el cubo que lo está tapando. Está en contacto. Entonces se dan cuenta, miren, aquí lo voy a extraer aquí afuera, más o menos vayan entendiendo. O sea, el cubo 5 que es ese está apoyado con esta cara de arriba, que sería con el cubo 1, y la cara que está acá. Entonces, con esas tres caras está apoyado o está junto, unido, el cubo 5. De aquí la respuesta sería la opción B. Está unido con el cubo 1, 4 y 6. Con el cubo con el lado, con la cara de la izquierda está libre. Lo mismo con la cara de atrás, está libre, y con la cara de abajo. O sea, y ahí completa las seis caras. Las tres caras libres y estas tres caras que está unido, está junto. ¿Correcto? Muy bien, sigamos. Muy importante conocer también las caras libres. No va a haber problemas donde yo le pregunto cuántas caras libres tiene el cubo. Y supongamos que yo le preguntara, ¿el cubo 5 con cuántas caras está libre? Hasta allí, con una, dos, tres caras libres tiene el cubo 5. También hay que identificar las caras libres que tenga el cubo. Recuerda, se entiende que esto, porque algunos me preguntan, profe, pero abajo si no está apoyado con el piso, no, por si acaso, no está apoyado, también está libre. Se entiende que cada figura que se muestra está en el espacio, no es que está soportado sobre una mesa, sobre un objeto, por si acaso, está en el espacio. Eso quiere decir que como está en el espacio flotado, se podría decir, se entiende que no está apoyado en nada, por ende la cara de abajo está libre. ¿Correcto? Ten en cuenta en esos detalles. Porque uno me dice, profe, no, está apoyado, la cara de abajo está apoyado sobre la mesa. No. Se entiende que cada figura está proyectado en el espacio. Muy bien. Vamos también a identificar cómo se hacen los conteos de caras o superficies, o áreas también. Lleva varios nombres. Áreas, superficies o caras, lo mismo. Porque en el examen puede que les pregunte cuántas caras, cuántas superficies. No dice, pero superficie no sé qué es. Es lo mismo que decir caras o áreas. Entonces hay que identificar, me dan este modelo como ejemplo, miren. Este modelo, ¿cuál sería la cara superior o superficie superior? Sería justamente la superficie que está arriba. Tendría una superficie o una cara superior. Luego, tendría ¿cuántas caras exteriores? Tendría uno, dos, tres, cuatro. Cuatro caras exteriores. Dos y dos más cuatro. ¿Correcto? Sería esta cara, la cara que está atrás, la cara que está acá, la cara de la izquierda y la cara de atrás. ¿Verdad? Son cuatro caras que tendría dos y dos. Aquí se lo he distribuido. En total tendría cuatro caras exteriores. Son las cuatro caras laterales. Luego, si me hablan de caras internas o inferiores, tenemos las caras que están por debajo. Que tendría una cara, dos caras y estas tres caras que están aquí. Tendría en total, miren, cinco caras inferiores. Son las caras que se ven por debajo. Vuelvo, repito, una, dos, y estas tres caras que están acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto, tendría cinco caras inferiores. ¿Correcto? Y en total, ¿cuántas caras tendría? Tendría en total 10 caras. ¿Correcto? Entonces pueden sumar y tendrían 10 caras. 5 inferiores, 4 exteriores, o más serían 9, y uno que es superior serían 10 caras. Tendría este figura. Puede que les presenten esta figura y le dicen, ¿cuántas caras tiene esta figura? Rápidamente tienen que ir contando. Y siempre les doy un consejo, ir contando de manera ordenada, porque muchos cuentan aquí, cuentan esto, cuentan acá,
Cuentan aquí, cuentan acá y después vuelven a repetir y cuentan de nuevo esta cara. Y ahí es donde viene la confusión y se equivocan. Siempre tienen que hacer conteos de manera ordenada. Primero cuento por arriba, una. Después me voy por los costados. Tendría 4, serían 5. Y después por debajo, 5 más serían 10. Y de esa manera ya no vuelvo a repetir o tampoco no dejo sin contar alguna cara. Siempre contando de manera ordenada. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Bueno, vamos a continuar. Vamos a irnos directamente a los problemas de refuerzo. Vamos con este primer problema. A ver qué nos dice este problema. Nos dice, utilizando 12 piezas o sinónimo de volúmenes o de figuras, 12 piezas iguales se arma el siguiente sólido. Tenemos este sólido. O sea, cada figura, cada pieza son iguales. Son piezas iguales, que están ordenadas de esta manera. Y en total hay 12 piezas. ¿Me se dan cuenta? 3 en la primera base, o en la primera planta, 3 en la segunda planta, 3 3 y formaría los 12 cubos que hay en total en todo este volumen. ¿Correcto? La pregunta, ¿cuál es? Miren, ojo con la pregunta. ¿Cuántas piezas están en contacto? Están en contacto. Entonces, o sea, sus caras están en contacto, están apoyadas con por lo menos 8 piezas más. ¿Correcto? Ojo, por lo menos, eso que me queda entender, que la pregunta en sí dice cuántas piezas está en contacto con 8 o más piezas. Así es lo que me está diciendo la pregunta. Con 8, como mínimo 8, puede ser más, puede ser 9, 10, 11. Entonces tengo que yo encontrar cuántas piezas están en contacto con 8 a más piezas. ¿Cómo es eso? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos que yo tomo esta pieza para hacer el conteo. Vamos a concentrar esta pieza. ¿Esta pieza con cuántas piezas está en contacto? Lo voy a llamar pieza 1 para referenciar. Pieza 1, pieza 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esta pieza 1, yo les preguntaría, ¿con cuántas piezas está en contacto? Si ustedes se dan cuenta, con la pieza 2, miren, esta parte de aquí está en contacto. Entonces, con la pieza 2 está en contacto. ¿O qué otra pieza más? Con las 3 de abajo, obviamente, ¿se entiende? Porque son las que la están soportando. Eso quiere decir que está en contacto con la pieza 4, 5 y 6. Por ende, la pieza 1 está en contacto con estas 4 piezas, o sea, está en contacto solamente con 4 piezas. Por ende, esta pieza 1 no cumple con la condición. Porque recuerda que la condición es que tiene que estar en contacto con 8 a más piezas. Acá solamente está en contacto con 4 piezas, por ende no puedo contar esta pieza. Esta como que cumple con la condición. ¿Correcto? O sea, así tengo que yo ir viendo con cuáles son los cubos que en sí están en contacto con mínimo 8 a más piezas. Por ejemplo, yo tomo el cubo, la pieza 2 que está aquí. La pieza 2, ¿con cuántas piezas está en contacto? Está en contacto con la pieza 1, 3, con las 3 de abajo también. Entonces está en contacto con cuántas piezas? Con 5 piezas. Por ende, tampoco se toma como conteo. Porque, vuelvo repito, para que se tome como pieza que se cuenta, tiene que tener de 8 a más piezas en contacto. Acá solamente está en contacto con 4 o con 5. Ustedes tienen que rápidamente ir buscando cuáles son esas dos piezas que están en contacto, con 8 a más. Ustedes se dan cuenta, miren, esta la voy a llamar pieza 5. 5, 6, 7, esta es la pieza 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdón, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Entonces, miren, así tienen que ustedes hacer rápidamente el ejercicio mental. En este caso, yo ya tengo identificado cuáles son estas dos piezas que tienen contacto con 8 a más piezas, que son la pieza 5 y la pieza 7. Por ende, aquí la respuesta debe ser la opción B. Solamente hay dos piezas que estén en contacto con 8 a más piezas.
¿Por qué? Vamos a verlo aquí. Mira, pues concentrarnos en la pieza 5. Vamos a ver con cuántas piezas está en contacto. Miren, la pieza 5 está en contacto con la pieza 4, con la pieza 6, porque están apoyados de costado. ¿Con cuáles más? Con las 3 de arriba, con la pieza 1, 2, 3 y también con las 3 de abajo, con la pieza 7, 8 y 9. Sí, y si ustedes cuentan, ¿cuántas piezas cuentan aquí? Cuentan 8 piezas. Eso quiere decir que la pieza 5 sí cumple. Correcto, sería con la pieza 5 y 8. Lo mismo pasa con la pieza 8. Miren. La pieza 8 está en contacto con la pieza 7 y con la pieza 9 por los costados. Y por arriba está en contacto con las piezas 4, 5 y 6. 4, 5. Y por debajo también está en contacto con la pieza 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Si ustedes cuentan, en total tendría 8 piezas que están en contacto. Entonces la respuesta aquí sería, entonces estas son las dos piezas que sí cumplen, la 5 y la 8. Por ende la respuesta es la opción B. Solamente hay dos piezas que cumplen que están en contacto con 8 piezas o a más. ¿Correcto? Por favor, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. A ver, sigamos. Número 2 nos dicen cuántos cubos escondidos y cuántos cubitos con dos caras libres hay en el gráfico. A ver, trabajemos. ¿Cómo vamos, profe? Muy bien. Por aquí me dicen la opción, por aquí me dicen 4, 6, me dicen, ojo, tenemos que tener en cuenta, acá hay dos preguntas que nos hacen. A ver, ¿qué quiere decir cubos escondidos? Quiere decir cubos que no se ven, ¿correcto? Cubos que yo no veo. Cubos escondidos se entiende como cubos que yo no veo. Pero sé que se entiende que debe estar ahí, ¿verdad? Como en este caso, miren, para que este cubo esté levantado o aquí, se entiende que por debajo hay otro cubo que lo está sosteniendo. Lo mismo con este cubo que está acá. Se entiende que por debajo hay otro cubo que lo está sosteniendo. ¿Correcto? Lo mismo pasa con estos cubos que están acá. Se entiende que por debajo hay dos cubos que lo están sosteniendo. ¿Correcto? Entonces, a esos cubos que lo están sosteniendo, que yo sé que están ahí, pero que no los veo, o sea, están escondidos. Esos son los cubos que me están diciendo que tengo que contar. ¿Correcto? Y la otra pregunta es, ¿cuántos cubitos con dos caras libres hay en el gráfico? O sea, como por ejemplo, yo tomo como referencia este cubo que está acá. ¿Cuántas caras libres tiene? La que está aquí, una, dos, tres, y la de abajo también, cuatro. Entonces ya no cuenta. Solamente me dice que tiene que tener dos caras libres. Este cubo tiene cuatro caras libres. Entonces ya no cuenta. Es decir, así tengo que buscar qué cubo sí tiene dos caras, solamente dos caras libres. Ojo, no uno o tres, solamente dos caras libres. ¿Correcto? En este caso se puede entender que este cubo tiene dos caras libres, ¿verdad?
1 y 2. Este cubo sí cuenta como cara libre. Así tienen que ustedes ir buscando que otros cubos tiene dos caras libres. Ojo, mira, aquí dos preguntas en una. Entonces, primero vamos a identificar cuántos cubos están escondidos. Recuerden la primera pregunta. ¿Cuántos cubos están escondidos? Pues lo repito, por debajo de estos cubos se entiende que hay dos cubos, 1 y 2, ¿verdad? Ahí llevo 2. Y por debajo de estos dos cubos, debajo de este cubo hay dos cubos que están escondidos, que lo están soportando, 1 y 2. Y aquí también hay dos cubos, 1 y 2. Entonces acá formarían 4 cubos escondidos. Entonces todo esto formaría 6 cubos escondidos, ¿correcto? Vuelvo a repetir, tienen que ustedes imaginarse, no mira, profe, por debajo de esto también hay cubos, sí, pero sí lo estoy viendo. Entonces no están escondidos, no cuentan. ¿Cuáles son son los que no los puedo ver, pero sé que están ahí? Entonces ya tengo identificado que hay 6 cubos escondidos. Puede ser la opción A, B, D o E. Falta la segunda pregunta para ya verificar cuál es la opción correcta. La segunda pregunta, recuerden que es ¿cuántos cubitos con dos caras libres hay? Entonces recuerden que yo ya había identificado aquí un primer cubo que tiene dos caras libres, el cubo que está acá, ¿correcto? Ahora tenemos que buscar cuáles son los otros 6 más cubos que tiene dos caras libres. Este lo descarto, tiene tres caras, porque es lo mismo, como simetría. Este también lo descarto porque atrás tiene 1, 2, 3. Entonces ya descarto. Entonces, ¿cuál más tendría dos caras libres? Este que está aquí, este cubo. Tiene esta cara libre y la cara que está al costado, ¿correcto? Porque de abajo está tapado, arriba también, en los costados también. Solamente tiene dos caras libres este cubo. ¿Mm? Este cubo tiene la misma forma que el cubo que está debajo de este cubo de acá. O sea, ahí tendría dos y uno tendría tres, ¿correcto? Este cubo no cuenta, este tampoco cubo no cuenta, ¿correcto? Estos tres cubos, pero no cuentan. Uno mira, profe, acá tiene tres, uno, dos, pero el de abajo ya tiene tres, o el de abajo. El de abajo no, vuelvo a repito, no es que está sobre un piso, sobre una mesa, no, está en el espacio, por ende aquí sí que la cara que está por debajo también cuenta como libre, y ya tendría tres caras libres este cubo. No entra como la pregunta, como me dice la pregunta. Entonces, ¿qué otro cubo tiene? Este cubo tiene ¿cuántas caras? Tiene una, dos, y de abajo no cuenta. Tampoco el